días y bendiciones para todos. Qué gozo es estar de regreso en esta mañana, adorando al Señor con ustedes en la escuela dominical. Vamos a ir al Señor en oración y pedirle que Él nos guíe en el estudio de la palabra, en este estudio muy importante de cómo nosotros debemos de vivir la fe que tenemos en Cristo. Padre, gracias te damos una vez más por habernos dado la oportunidad, Señor, la salud y la energía, Padre, para poder estar juntos, escudriñando tu palabra, Señor, atendiendo a ese mensaje que tú tienes a través de estas lecciones. Gracias por aquellos que se estarán conectando, viendo este video, Señor. Deseamos pues que tú hables a sus corazones como has hablado a los nuestros, para que podamos así, Señor, poner en práctica estos principios básicos que tienen que ver con vivir la fe en ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Guíanos y permite, Señor, que todo lo que hablemos traiga honra y gloria a tu santo nombre y que pueda quedar en nuestros corazones grabados para poder ponerlos en práctica en ese momento que tú nos darás para poder vivir tu palabra. Te lo rogamos y lo suplicamos todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar con la lección de este día que lleva como título Mostrando tu fe frente al enemigo. Mostrando tu fe frente al enemigo. Usted y yo verdaderamente nos vamos a enfrentar con enemigos de la fe. Algunos de ellos tendrán una ventaja sobre nosotros y posiblemente esa ventaja es porque nosotros mismos somos los que le damos esa ventaja. Así que hoy vamos a ver cómo el Señor nos hablará para poder demostrar la fe en Cristo cuando enfrentamos al enemigo que sea que se ponga por enfrente. No estamos hablando de esas personas o individuos que posiblemente nosotros califiquemos como alguien que es nuestro enemigo. No, vamos a hablar de estos enemigos espirituales que su interés principal es destruir lo que Cristo está queriendo hacer en nuestro ser. La idea central en esta lección es: con Cristo puedes triunfar sobre el pecado, el mundo y Satanás. Estos tres son nuestros enemigos: el pecado, el mundo y Satanás. Y cuando se trata de ellos, con Cristo nosotros podemos triunfar sobre ellos. El pasaje bíblico para esta ocasión se encuentra en Santiago. Allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, los versículos 1 al 10, serán los pasajes bíblicos que estaremos viendo para poder extraer estos principios de cómo nosotros podemos triunfar sobre estos enemigos. En la iglesia, en un lugar donde se reúnen las personas para poder estudiar y aprender acerca de Dios, hay un grupo de personas que se especializan o deberían de especializarse en atender a esos niños que vienen con sus padres a buscar al Señor. Y sabe que estas personas que son los que proporcionan un lugar seguro para nuestros hijos cuando nosotros estamos aprendiendo, adorando al Señor, deben de ser personas que no solamente cuiden a los niños, sino que les enseñen también. Porque los niños, así como usted y yo, tenemos relaciones, hay relaciones entre ellos. Y muchas veces los niños tienen roces, pleitos, contiendas de acuerdo a sus edades, pero pueden ser a veces conflictivas al punto de que muchas veces
Los padres terminan también en esos mismos conflictos. Por eso las personas que están atendiendo y enseñando a los niños deberían de ser personas que también conocen la palabra y aplican la palabra a sus vidas. Porque no solamente los niños tienen pleitos y contiendas, los adultos muchas veces somos peor que los niños y vivimos a veces en conflictos por palabras que hemos dicho nosotros o palabras que se han dicho de nosotros. Este es un reesfuerzo de la lección que tuvimos la semana pasada acerca de cómo nosotros debemos de cuidar lo que hablamos, porque lo que hablamos refleja nuestra fe en Cristo. Santiago nos presenta este nuevo tema. Bueno, continúa prestando atención al uso y al mal uso de la lengua, pero en esta ocasión cambia su enfoque, enfocándose entonces en los conflictos que fluían de esa inteligencia o sabiduría mundana que ahora está impregnando a muchas personas, está contaminando los corazones de las personas. Así que Santiago va directamente y nos habla primeramente a los creyentes para que nosotros prestemos atención y hagamos un análisis directo en esas relaciones que deben de mejorar dramáticamente. Mire, las personas que no tienen una relación con Cristo no es que sean excusadas por su comportamiento o su manera de actuar o su manera de hablar. Estamos hablando de personas que no tienen un contacto diario con la palabra de Dios, que posiblemente en una u otra ocasión atienden a algo que se envió, algo que leyeron, que trae algún tipo de remordimiento a la vida, pero no tienen una continua relación con Jesucristo al punto que sus acciones, sus palabras, su manera de comportarse ha sido afectada. Y entonces comenzaremos por eso, enfocando este tema a las personas que sí tienen ya este tipo de relación con Cristo. Aquellas que decimos tener algún tipo de conocimiento del Señor y que deberíamos de estar teniendo cambios en nuestras maneras, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones con otros. ¿Qué es algo que usted solía hacer o pelear cuando usted era un niño o una niña? ¿Qué solía pasar? Y muchas veces usted tal vez recordará que cuando se peleaba con algún hermanito o hermanita, primo, prima, o el niño o la niña del vecino, los pleitos generaban cierto tipo de roces que después venían a convertirse en pleitos familiares o pleitos en la vecindad. Y entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, nos vamos a ver y vamos a terminar con cierto tipo de tratos negativos al punto en que eso va a causar en nuestras vidas muchos problemas. Problemas que darán como resultado el que el enemigo, alguno de estos tres enemigos, salga victorioso sobre nosotros. Recordemos, el pecado, el mundo y Satanás quieren destruir nuestras vidas, quieren atacarnos de tal manera que terminemos deshonrando primeramente al Señor y dejando el nombre del Señor por el suelo. Por eso Santiago habla en Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3 lo siguiente. Comienza
con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que causa esas disputas, las peleas que hay entre las personas? Algunos dirán: es que X persona habla cosas de mí, o X persona tiene algún tipo de comportamiento. Bueno, Santiago nos aclara lo siguiente con otra pregunta: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Una pregunta retórica, ¿verdad? Desean, dice él, lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros no tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y aquí entonces Santiago destaca que el conflicto que sucede a escala global muchas veces, o escala nacional o local, son esos conflictos que se experimentan a causa de los pleitos y las guerras, de las disputas y las peleas que existen entre las personas. Y estas vienen, dice la palabra, a causa de esos malos deseos. Santiago abordó las malas relaciones y estas luchas internas que ocurren a diario. Lamentablemente, el egocentrismo bloquea la efectividad de lo que nosotros verdaderamente tenemos intención de hacer. Muchas veces nosotros tenemos la intención de ser de bendición para otros, pero ese egocentrismo termina destruyendo las buenas intenciones. Y en vez de mostrar un fruto de la justicia que se debe de sembrar en paz en las reuniones, Santiago dice, terminan canibalizándose. O sea, se tratan de comer por medio de esos pleitos, al punto en que terminamos haciéndonos daños. Y esto es lo que sucede no solamente en las iglesias, en los hogares, en las vecindades, en los trabajos, en la tienda. Estos conflictos se llevan a cabo por ese egocentrismo que se vive por encima de la bondad del Señor. Las luchas intensas han convulsionado a la humanidad. Hoy la sociedad está viviendo tanta violencia, tanta guerra entre ellos, que esto es lo que es el pan del día. A cada rato se escuchan las noticias de que alguien golpeó, destruyó, mató, comenzó algún tipo de actividad negativa contra otra persona. Hasta en la entrega de Oscars, si usted se recuerda el incidente entre dos actores que en pleno discurso, uno de ellos entró y bofeteó al otro, a la luz, a la vista de muchas personas. Y esto es lo que se está continuamente viviendo en nuestros días. Esos deseos que combaten en el interior del individuo, dice Santiago, es lo que lo lleva a que traman
y llegan al punto hasta de matar, tal vez no físicamente, pero emocionalmente, llegan a destruir a otras personas. Esas luchas intensas son las luchas que Dios, que Jesucristo quiere que desaparezcan de nuestras vidas. Al parecer, algo de oración ocurrió cuando Santiago logró percibir que en vez de elevar una oración pidiendo por la otra persona que Dios lo bendijera, se percibió que esta persona estaba pidiendo de una manera equivocada. Y por eso dice Santiago que desean lo que no tienen, y como no pueden obtenerlo, luchan y hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, dice Santiago, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y esto es algo que constantemente está pasando. Deseamos lo que otros tienen, queremos obtener lo que otros tienen, queremos aún la vida que la otra persona está viviendo. Y muchas veces se quiere llegar a obtener eso por hacer algo negativo en contra de la otra persona. Y se levantan falsos testimonios y acusaciones que provocan pleitos y riñas. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está tratando de meterse en nuestras relaciones con otras personas. Y nosotros tenemos que ser cautelosos en no darle ese espacio al enemigo para que el enemigo logre controlar nuestro ser al punto que terminemos entonces, en vez de bendecir, queriendo destruir a la persona. Recordemos, Dios nos ha otorgado ese privilegio de hablar con Él, de pedirle a Él, para que nosotros pidamos, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otros. Y haciendo eso, entonces logramos entonces nosotros cumplir lo que el Señor Jesucristo nos habló en aquel famoso Padre Nuestro, donde el Señor dijo que oráramos, que perdonáramos a los que nos ofenden, para que sí nosotros podamos ser perdonados también. La oración es un privilegio, es una bendición de parte de Dios. Dios nos ha otorgado esa oportunidad de hablar directamente con Él, pero Él nos la ha otorgado para que nosotros sepamos utilizarla y no usarla para destrucción de otros. Oh almas adúlteras, dice Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 5. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea ser fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Muchas veces la rebelión contra Dios causa esas discordias, esas guerras, esos pleitos que comienzan en nuestro interior y después se exteriorizan para con los demás. Santiago sorprende a sus lectores llamándoles oh almas adúlteras. Una persona adúltera era una persona que cometía el pecado de tener una relación extramarital fuera del matrimonio, deshonrando esos
ese pacto, deshonrando ese compromiso que en una ocasión, ese amor que se tuvieron. Así como el pueblo de Israel adulteró, sirviendo y honrando a ídolos, a imágenes, antes de darle la adoración directamente a Dios. Debemos de tener cuidado, porque eso provoca que ese tipo de acción se vaya y se esparza a las demás personas. Se esparza de tal manera que vamos a terminar deshonrando a Dios con la manera en cómo nos relacionamos con otro. Santiago nos habla acerca de que la Escritura no ha sido dejada en vano. La palabra de Dios no ha quedado allí para que nosotros la leamos y meditemos en ella para solamente perder un tiempo o sentirnos mejor en ese momento. No, la palabra de Dios está allí para cambiarnos, para comenzar a hacer cambios en nuestro ser. Y a pesar de que Dios es tan pero tan caballeroso que nos deja a nosotros la opción de tomar la decisión de tener cambios internos, la palabra de Dios llegará a redarguirnos de tal forma que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hasta allá llega donde está escondido, donde está escondida esa amargura, ese resentimiento que viene a flote cuando empezamos a tener las relaciones entre los demás. Vivimos en un mundo donde tenemos opciones, donde hay tentaciones poderosas. Por lo tanto, el Señor quiere que tomemos la ventaja de su sabiduría, para que a través de la sabiduría de Él dejemos a un lado esos conflictos con las personas, esa hostilidad que se crea muchas veces entre personas, entre familiares o entre amistades o entre los hermanos en la iglesia. El Señor nos habla y nos redarguye para que cada uno de nosotros podamos obtener de parte del Señor la bendición de su gracia. Miren cómo termina Santiago hablando en los versículos del 6 al 10. Dice: y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Así que tenemos esperanza. La hospitalidad con Dios no tiene, la hostilidad con Dios, perdón, ese pleito contra Dios no tiene que continuar. Santiago nos proporciona la orientación sobre cómo podemos poner fin a esa guerra, a esa enemistad con Dios. Porque sabe, al fin y al cabo, los pleitos y las contiendas que tenemos con los demás son con Dios. Aunque usted no lo crea, nuestro pleito es con Dios. Muchas veces estamos insatisfechos en la vida, pero con quien estamos insatisfechos es con Dios, porque creemos que Dios está allí para ser un enemigo con nosotros, pero la palabra de Dios nos dice, no, Dios no quiere ser enemigo, Él quiere ser amigo de nosotros. Él
otorga su gracia. Él quiere que cada uno de nosotros gocemos de esa bondad de parte de Dios. La gracia de Dios es grandiosa, es gratis. Él no quiere cobrarnos por la bondad que Él nos da. Por el contrario, Él quiere darnos siempre a nosotros las posibilidades de que nuestras relaciones crezcan cada día, se desarrollen al punto en que cada uno de nosotros podremos lograr vivir en esa paz que el Señor quiere darnos y otorgarnos. Cristo está interesado en hacernos triunfantes, en que nosotros triunfemos sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, resistiendo el ataque del enemigo. Vamos a lograr ser triunfantes en Cristo. Cristo quiere que nosotros nos pongamos en una postura que glorifique verdaderamente a Dios, utilizando toda la armadura del Señor, resistiendo al diablo con el poder de Cristo, porque en Cristo es como podemos lograr esa victoria. Los pleitos, las contiendas, esas malas intenciones del corazón pueden llegar a tener un final si nosotros nos ponemos y hacemos lo que el Señor está requiriendo de nosotros. Concluyamos entonces con esta parte de meditación. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta semana. Primero, confiesa. Si este pasaje te ha convencido de tu egocentrismo, de tu codicia o de una actitud mundana, confiesa y arrepiéntete con el Señor. Ve al Salmo 51 y utiliza la estructura de este salmo para poder ver cómo tú puedes pedirle al Señor y confesarle de esa mala actitud que tú tienes para con alguna persona. Yo te aseguro que al final de ello tú comenzarás a vivir verdaderamente de la manera que Cristo quiere que vivas. Número 2, retiro. Trata de tomar un tiempo a solas en oración con el Señor. Comencemos primero confesando. Confesémosle al Señor el pecado que está en nuestro ser. Después, tomemos responsabilidad de ese pecado, pidiéndole a Dios que Él nos guíe a planificar de alguna manera un tipo de acción para poder evitar esa tentación primero de destruir a otros con palabras o muchas veces con hechos. Evaluemos en ese tiempo lo que nosotros leemos, lo que vemos, porque muchas veces una mentalidad mundana es provocada a causa de las cosas que llegan a nuestro ser. Tenemos que tener un gran cuidado con lo que estamos leyendo. Y esas cosas, al ser pesadas a la luz, descubiertas a la luz de la palabra, van a poder ser verdaderamente expuestas como son. Una artimaña del enemigo para destruirnos a nosotros y a aquellos que también nosotros amamos. Por último, casa limpia. Haz un inventario de lo que posees en tu mente, ya sea de todos esos pensamientos mundanos, de esas cosas materialistas que están en nuestro corazón, y comencemos a desecharlas, tratando de hacer un tipo de enmienda, algún tipo de adulación con respecto a dejar completamente ese tipo de actitud
Dejemos de buscar pretextos poniéndonos muchas veces como víctimas. Cuando una persona se pone como víctima, verdaderamente es la culpable. Así que consideremos lo que nosotros estamos pensando, haciendo y provocando, porque muchas veces pensamos que la gente tiene algo contra nosotros, pero verdaderamente somos nosotros los que tenemos algo contra ellas. Tratemos de limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y de esa manera salir victoriosos. ¿Sabe? Los niños no son los únicos que tienen que aprender a superar sus impulsos. En muchos sentidos, a medida que envejecemos, aprendemos aún mejor a perseguir las cosas que codiciamos. Pero para el Hijo de Dios hay una mejor manera: someternos a Dios y a su Espíritu, para que de esa manera vayamos viviendo vidas que honren y glorifiquen al Señor. Pidamos pues en esta ocasión que el Señor nos dé la fuerza para resistir a estos enemigos y luchar la buena batalla para poder salir victoriosos y honrar a Cristo y vivir en paz con aquellas personas que nosotros pensamos tienen algún tipo de pleito con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido meditar en esta porción tan importante que Santiago trae a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos comenzar a poner en práctica tu palabra en nosotros y de esa manera poder ser un reflejo de esa imagen de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos de antemano por esas faltas cometidas contra ti y contra aquellos, Señor. Danos la fuerza, las palabras para poder ir y pedir perdón a aquellos que también hemos ofendido y de esa manera restaurar esas relaciones que deberían de traer honra y gloria a tu santo nombre. Porque a través de tu Hijo Jesucristo, nuestras relaciones con los demás deberían de ser más amenas. Te lo suplicamos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, de antemano, gracias una vez más por haber tomado este tiempo de meditación en la palabra en esta clase de escuela dominical. Les invitamos entonces para que continúen y puedan estar con nosotros en el tiempo de esta adoración del día domingo en el culto dominical. Pero por el momento, bendiciones y nos veremos en la próxima si el Señor nos lo permite. Hasta pronto.